habíamos anunciado a través de las redes del alcalde, vamos a hablar de las prevenciones, de las recomendaciones y de las medidas que se adoptan a nivel no solamente departamental, sino municipal frente a las prevenciones del COVID-19. Muy buenos días, alcalde. Gracias por acompañarnos, como lo habíamos dicho, a través de las redes sociales. Muy buenos días, Joana. Cordial saludo para toda la comunidad. Adelantamos esta semana el espacio de la alcaldía en cada una de las veredas, pues hoy tocando este tema que no es muy ameno, pero que es bien importante que la comunidad hoy esté atenta a la información que a través de este espacio vamos a tratar de darles. Qué bueno, Joana, que de pronto saludemos a las personas que nos están acompañando en este espacio. Vamos a dialogar con cada una de ellas para conocer cuáles son las medidas y sobre todo porque son profesionales de la salud y estamos en sus manos, como se viene diciendo la campaña. Saludamos a César Orlando Vázquez Castaño, subdirector científico del Hospital San Roque del municipio de La Unión, también a Andrea Botero, enfermera de salud pública y epidemiológica del municipio. Un saludo para ella y también para nuestra directora local de salud, Sandra Gómez. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Vamos entonces a dialogar, alcalde, con ellas también, pero creo que primero en esta instancia vamos a conocer de primera mano cuáles fueron las recomendaciones y sugerencias que se tomaron a nivel de los alcaldes del Altiplano. Ayer estuvimos reunidos en Mazora, Río Negro, casi más o menos el 50-60% de todos los alcaldes del oriente antioqueño, tratando de tomar medidas regionales en torno a la problemática que se viene generando en el país con el tema del coronavirus, una enfermedad pues que ya llegó, que hoy en La Unión pues no tenemos casos confirmados, pero que sí tenemos casos en municipios vecinos y muchos casos sin confirmar también en municipios vecinos. Esto nos obliga a tomar medidas. De pronto mucha comunidad está pensando, bueno, esto no es real, es más la puya que se está haciendo por parte de los medios de comunicación en torno al real impacto que la enfermedad tiene. Pero hoy es muy importante hablarles con claridad a las comunidades de la magnitud y de la dimensión que el problema puede tener en caso de que esta enfermedad se nos esparza a nivel de la comunidad de La Unión. Se tomaron varias medidas, unas de ellas pues ya están funcionales a nivel de municipio. La que ya arrancó desde el lunes es el cese de actividades académicas en todas las instituciones educativas municipales y está funcionando, pero digamos que la medida se tomó, pero seguimos con el problema. Retiramos los muchachos de las instituciones educativas y el objetivo de la medida es llevar a los muchachos a sus casas para que no se generen aglomeraciones de público en ninguna parte del municipio. ¿Y qué están haciendo los muchachos? Pues se están amontonando en algunos espacios del municipio, en el parque, o reuniéndose para salir a pasear. ¿Esto a qué nos va a llevar? A que vamos a tener que tomar la medida que se ha tomado en otros municipios de toque de queda para menores de edad durante todo el día. Me imagino la preocupación de los padres de familia, pero nos va a tocar. Es que no podemos tener la gente aglomerada en ninguna parte del municipio. ¿Por qué? Porque en el caso de que nos llegue, o si no es que ya nos llegó, una persona infectada con esta enfermedad, pues ¿qué hacemos? Simplemente la enfermedad se nos riega por todas partes. Entonces, ahorita en la tarde vamos a socializar el decreto que ya está hecho con el Comité de Gestión de Riesgo, y dentro de esas normas pues vamos a definir el tema del no tener los jóvenes en estos espacios comunes, porque eso se va a volver un tema problemático para la enfermedad. Otro tema es el tema de los establecimientos abiertos al público. Ayer también se toma esa medida y encontrábamos los negocios del parque llenos de gente. Eso no lo podemos permitir. Nosotros, vuelvo y lo digo, donde haya gente acumulada, pues es el caldo de cultivo idóneo para que la enfermedad se desarrolle. ¿Qué quiero yo contarle a la comunidad? La enfermedad no es capaz de moverse por sí sola. ¿Quién la mueve? ¿Quién la carga? Nosotros. Entonces, si nosotros nos quedamos quietos, pues garantizamos que la enfermedad no se esparza.
Las medidas están tomadas, la Iglesia Católica pues también tomó su respectiva medida. Ayer se emite un comunicado por parte del señor obispo donde establece las condiciones para el tema de la misa. Hoy la iglesia está cerrada. En la tarde, en la reunión de comité de emergencia, también nos vamos a reunir con la iglesia pentecostal y la iglesia cristiana para tomar medidas en torno a los eventos o las celebraciones religiosas que ellos realizan para controlar ese tema. La situación es seria. Nosotros ya tenemos espejos de otros países donde se tomó de manera folclórica las medidas que tomaron las entidades del Estado. Uno de ellos es Italia y el mismo España. Hoy allá están reventados, no tienen la capacidad para atender la dimensión y la cantidad de personas que están enfermas de esta enfermedad. Imagínense ustedes un país desarrollado, desbordado en atención. Imaginen ustedes qué nos podría pasar a nosotros si se nos desborda la enfermedad. Nosotros no somos un país desarrollado, nosotros somos un país en vías de desarrollo y con una disponibilidad de recursos muy poca para atender esta enfermedad. Entonces, el tema de detener la enfermedad antes de que se nos masifique es prioridad nacional. Y desde la administración municipal vamos a tomar las medidas, así se nos vaya la mano tomándolas, con tal de garantizar que no llegue. ¿Por qué? Porque el día de mañana si llega y nosotros fuimos laxos con las medidas, ya la responsabilidad va a ser mía como alcalde. Entonces hoy, muy posiblemente o seguramente en ese decreto que vamos a socializar en las horas de la tarde con Comité de Gestión del Riesgo, va a haber ley seca, va a haber toque de queda, va a haber toque de queda para menores de edad en el día. Yo sé que los padres de familia de pronto no me van a querer mucho por esa medida, pero les juro que tengo que tomarla. Es una de las tareas duras que uno como alcalde tiene que asumir y que hoy, con toda la responsabilidad del mundo, la voy a asumir. Casi el 50-60% de mis colegas alcaldes de la región ya la han tomado. Entonces nosotros no podemos ser inferiores a esa medida. Es que, lo decíamos ayer en la reunión, toman la medida 3 o 4 municipios y otros 3 o 4 no la toman. Hágase de cuenta que no hicimos nada, porque la problemática va a estar ahí en esos otros espacios. Entonces yo dejo el espacio para que de pronto le preguntemos a los expertos que nos están acompañando el día de hoy acá sobre el tema del coronavirus, las medidas que se deben tomar, cómo de pronto ha ido creciendo. Nosotros somos un país, ahorita Sandra de pronto nos puede ampliar la información, en países como Italia o España se demoró 2 meses para desarrollarse. El número de casos digamos, para ascender a 50 se demoraron ellos más o menos un mes, 50 casos. Aquí en Colombia llevamos 3 semanas y ya tenemos más de 50 casos. Toda la situación en Colombia es preocupante. Esto no es, digamos, que porque al alcalde se le ocurrió el capricho de tomar un montón de medidas, sino que la cosa es seria y nosotros tenemos que prepararnos para que esa enfermedad no se nos disemine y no se nos generalice en la comunidad unitense. También a esta hora, para hablar ya con Sandra, les invitamos a que marquen el 556-0575 a La Voz de la Unión si tienen alguna duda al respecto, porque es mejor preguntar a tiempo y de alguna u otra manera para que entre todos nos ayudemos a cuidar lo que estamos generando también a través de las redes sociales, de la alcaldía, de los medios de comunicación, no generar alarma, pero sí ese autocuidado que debemos generar. Sandra, nuevamente muy buenos días y contémosle a los oyentes cuáles son esas medidas y declaraciones también que se vienen dando desde la Dirección Local de Salud para que entre todos nos protejamos. Sí, muy buenos días para todos, las personas de la comunidad que en este momento nos están escuchando. Sí, efectivamente, cuando nosotros escuchamos la alarma en otros países con el coronavirus, incluso en el COVID de febrero, cuando todavía Colombia no tenía ninguna alarma, empezamos a socializar medidas de protección como el tema del autocuidado, el lavado de manos. Está totalmente evidenciado que la enfermedad la podemos contener en un 50% si tenemos un buen adecuado lavado de manos y buenos hábitos. Entonces, más o menos desde febrero, con las instituciones que nos acompañan, especialmente educativas y centros de desarrollo infantil que manejan población en gran cantidad, empezamos a dar esas líneas de instrucción del autocuidado del lavado de manos. En este momento, la Dirección Local de Salud ha acogido pues todas las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud y por el Gobierno departamental. Hemos activado los protocolos que ellos día a día nos solicitan. En este momento ya estamos en un plan
donde vamos a tener que tomar medidas extremas por lo que hablaba el señor alcalde. Si no tomamos realmente conciencia de lo que está pasando en el municipio en torno al coronavirus, esto se nos va a salir de las manos. Incluso el presidente de la República hablaba que esto no es unas vacaciones, esto es un receso de cuidado, de estar en casa. Precisamente lo que decía el alcalde, nosotros a la fecha tenemos 57 casos confirmados. Estos mismos casos se demoró alrededor de 33 días a nivel nacional. Sí. A nivel nacional, estos mismos casos se demoró alrededor de 33 días para estar en Italia, y nosotros llevábamos menos de la contingencia, la alerta amarilla fue en marzo 6. Llevamos poco más de 2 semanas y ya tenemos casos que en Italia, con la gravedad del asunto, se demoraron más de 33 días para reportar. Entonces el asunto es serio, el asunto es para que no los tomemos, no nos alarmemos tampoco, pero que sí tomemos medidas de quedarnos en casa, de que si tenemos síntomas gripales, porque recuerde que el tema del coronavirus es muy similar a una gripa, nos quedemos en casa, nos cuidemos, lavado de manos cada 2 horas, por menos de 30 segundos el lavado de manos. Un llamado muy especial a los padres de familia, de tener a sus hijos en las casas y no en la calle. Sabemos que la población más vulnerable es el adulto mayor, entonces también es un llamado a esas personas, a esos abuelos, a esos papás, de que es también responsabilidad de nosotros cuidarlos a ellos, de que ellos no tengan el riesgo, el factor de riesgo que tenemos ahora. Ahorita, cuando finalicemos esta reunión, vamos a tener otra reunión con las IPS, prestadoras de salud, bomberos, para terminar de tomar las medidas, socializar el protocolo que tenemos, que igualmente es un protocolo de prevención. La Dirección Local de Salud en este momento lo que hace es un protocolo de prevención, lavado de manos, uso antibacterial, limpiar oficinas, unidades sanitarias, establecimientos, mantener, si los vamos a tener abiertos al público, eso ya lo vamos a decidir más tarde, en cabeza del alcalde, mantener los elementos de aseo, lavado de manos adecuado y otras acciones que ya ahorita Andrea, la jefe de vigilancia epidemiológica, nos estará compartiendo. Por acá también tenemos una llamada y también unas preguntas para nuestro subdirector científico. Antes de recibir la llamada, pregunta Leandro Soto: medidas para la ruralidad y protocolos de atención, ¿cómo se va a hacer o se va a realizar el funcionamiento? ¿Va a ser normal del Hospital San Roque? Muy buenos días y un saludo a todos los unitenses. Valga primero hacer la claridad que el país entero está en una etapa de prevención antes de que llegaran los primeros casos. Cuando ya se presentan los casos, lo que nos toca hacer en este momento es unas medidas de contención, es decir, impedir la diseminación, y como muy bien lo decía el señor alcalde, sobre todo con los niños que si se desescolarizaron era para que no estuvieran en grupos donde pudiera transmitirse, y deben estar en su casa, porque si bien los niños no es una población de riesgo para complicaciones, sí son unos potenciales transmisores entre los adultos, sus madres, sus padres, sus abuelos. Volviendo a la pregunta, la ruralidad pues puede tener ciertas ventajas, porque por ser esa área de poca población no se encuentran grupos realmente hacinados, pero las medidas son muy generales. Todas las medidas que se van a dar van a ser sin excepción de zona urbana o zona rural. Las medidas higiénicas, como decía la directora y el señor alcalde, es unas que nos contiene el 50%. En cuanto al hospital, que precisamente estábamos en una reunión, se han tomado muchas medidas de prevenir y de contener y mitigar con la atención. Se ha hecho ya, todos los consultorios se disponen en los servicios de urgencias y de admisiones de consulta externa, se disponen de los lavamanos con jabón, se dispone del alcohol glicerinado, como para enseñar y tener la costumbre en la gente, porque es que el lavado de manos uno lo escucha y lo hace, pero hasta que no empiece a practicarlo y se coja la costumbre, la población no se va a acostumbrar.
Se han tomado unas medidas iniciales. Por ejemplo, en los pacientes hipertensos diabéticos, que son los de mayor riesgo de complicaciones, se está procurando llamarlos, que si están controlados no asistan al hospital, se les va a brindar su medicación, que manden ojalá un adulto joven para que reclamen su medicación y no tengan que desplazarse. Igualmente... Esa medida, doctor, es bien importante. Entonces, reiteran mucho ese tema, adultos mayores que tengan que ir por sus medicamentos al hospital. ¿A dónde más van por medicamentos los adultos mayores, Sandra? Más que todo al hospital. Al hospital, ya no tienen que ir ellos personalmente, sino que pueden enviar un familiar que acceda a esos medicamentos. Correcto, una persona joven y aliviada, porque esa es la otra medida. Igualmente, los niños, los controles de crecimiento y desarrollo que hacemos por concentración se van a aplazar, digamos que no se cancelan. Esta cita que ya no deben de asistir a partir de la fecha, se van a aplazar. ¿Qué vamos a hacer con estas enfermeras? Porque hoy precisamente que estamos en una reunión en el hospital, sabemos que mucha gente tiene información de las redes sociales, pero hay veces que hay noticias falsas o otras que no son muy oficiales. También vamos a comisionar comisiones del hospital de médico o enfermera para que puedan estar, que ahora tenemos que coordinar en el grupo de gestión del riesgo para que salgan a empresas o establecimientos o aquí en el mismo parque, que hayan unas mesas donde se brinde una información de primera mano. Pero aprovechando este medio, una cosa muy importante que ojalá nos estén escuchando los empresarios. Sabemos que aquí hay cultivos grandes donde maneja mucha población, quizás Sayonara, que tiene casi más de 300 o 400 empleados. Han querido que están invitando a una reunión, pues no sé si ya lo lograron tener con la ARL, pero una información muy importante para patronos es, porque está pasando lo siguiente: si alguno de los trabajadores presenta síntomas respiratorios, tiene tos y gripa, la recomendación del ministerio es que no acuda al trabajo. Igualmente, si los síntomas no son de gravedad, como decir asfixia, un malestar intenso o vómito que ponga en riesgo deshidratación, no deben de consultar al hospital, sino que deben de comunicarse con su empleador y guardar una especie de incapacidad. Resultaba la duda porque todo el mundo ya piensa que una incapacidad por una gripa que es de 14 días. Pues no, esta incapacidad, esta gripa es cuando se comunique con una línea telefónica autorizada de la seccional de salud o del ministerio, que sea un paciente altamente sospechoso de padecer el coronavirus o tuvo un contacto estrecho con alguien que lo padece. En ese caso sí se tiene la incapacidad de 14 días. Las otras incapacidades, cuando tengamos síntomas respiratorios, yo pienso que es de manejar en común acuerdo con el empleador, que puede ser como cuando nos incapacitan normalmente por alguna infección respiratoria, que puede ser de 3 o 4 días. Esa inquietud porque la habían dicho en las redes o en algunas emisoras. Entonces, aprovechando que si nos escuchan acá de los empresarios, porque el mismo patrón sabe que el trabajador que está enfermo pues no va a tener acceso, porque para tener acceso a la incapacidad debe de ir al hospital. Entonces estamos truncando pues como ese corte de que los pacientes con síntomas respiratorios leves no acudan al hospital. Solo deben acudir cuando su estado clínico ponga en riesgo su vida, que piense que necesite oxígeno o algunos otros medicamentos que se suministren a nivel hospitalario. Y eso es bueno reiterarlo porque se congestionan los servicios, no solamente hay urgencias, y de alguna u otra manera se evita también como que entre todos nos podamos ayudar. Por eso ahorita les vamos a hablar de la línea habilitada también para el municipio, para que estemos muy atentos frente a este tema. A esta hora también hay oyentes en la línea. Bueno, como que había un oyente, se nos fue. Pero entonces, venga, Sí, hagámoslo práctico. Yo tengo una gripa y trabajo en una floristería. ¿Cuál sería el proceso para no asistir a trabajar o voy a trabajar? Y si de pronto tengo síntomas del coronavirus, que Sandra ahorita, o no sé, usted, doctor, me los puede decir, ¿yo a dónde llamo? ¿O hay una línea nacional? ¿O cómo me hacen el diagnóstico? Yo creo que es muy importante que la gente sepa ese tema. Bueno, en cuanto a su primera pregunta, señor alcalde, lo ideal, si yo tengo síntomas respiratorios, esté en un cultivo o en cualquier otra empresa, es comunicarme con mi empleador. Ese es un hecho importante. El empleador es el que se comunica y le dice: tengo estos síntomas, tengo fiebre, tos,
malestar general, no puedo asistir a trabajar. En ciertos casos sí es posible que hablamos ya del teletrabajo o de otras modalidades de trabajo en casa. Sí, ya el empleador pues, igualmente el empleador se estará comunicando con él, digamos, bueno, no va a ir estos 3 primeros días, hoy para mañana y pasado. Al tercer día nuevamente, si está en condiciones o no tiene sintomatología para poder ir a laborar, debe asistir. O si persisten con sus síntomas o se agravan, ya es de ir al hospital o del mismo empleador que le prorrogue su incapacidad. Bueno. Ahí está desde el punto de vista, porque acordémonos que las incapacidades los cobran los patronos cuando es oficial, se manda a la EPS. En estos casos yo pienso que es uno de los sacrificios que muchas personas hacemos los empleadores, según las directrices del ministerio, es para que ellos asuman esa incapacidad casi que voluntaria o aislamiento voluntario por unos días por esa enfermedad. Caso contrario es si la doctora acá ya enseguida nos habilitan una línea que vamos a tener local. Sabemos que hay una línea departamental y un numeral 774, pero hemos visto ya con ciertos casos que ha sido muy difícil la comunicación. Sí, la línea ha colapsado. Pues, por eso se va a habilitar una línea municipal. Enseguida se les va a dar más información. Ya sería para esos casos, cuando la línea le diga su aislamiento, usted es un caso sospechoso, ya mínimo van a hacer un aislamiento de 14 días. Entonces vemos la diferencia, cuando por contacto, por viaje al extranjero, contacto con alguna persona enferma o con otra persona que fue contacto y es altamente sospechosa, si es un aislamiento de la línea, igualmente se va a manejar, pero ya con asesoría y seguimiento de esta línea que se va a brindar, y sabemos que esa va a ser por mínimo 14 días. En ese momento se va a determinar también si ese paciente o ese usuario amerita que se le tomen las muestras. Para eso, desde el día de ayer que se hizo una capacitación, tenemos en el hospital el personal capacitado para que acuda en lo posible, si el paciente y su estado de salud se lo permite, quedándose en su residencia, para que vaya y se desplace hasta su residencia y se le tome la muestra, procurando que no tenga desplazamiento y que pueda continuar a contagiar o tener contactos de riesgo en todo el desplazamiento hasta la institución de salud. ¿Quién define cuándo me debo no tomar la muestra? Bueno, precisamente debe ser la persona, el médico. Pues desde Medellín estaban los epidemiólogos, ya no sé la persona que va a estar encargada aquí de responder en la línea. A última hora también puede ser llamar a urgencias al hospital, en casos muy precisos también tener, porque cuando el paciente esté sintomático respiratorio es mejor tenerlo el médico al otro lado en la línea que en un servicio de salud. Ese médico le da las recomendaciones de cuando hay signos de alarma, porque si en algún momento se está complicando, poniendo en peligro su vida, le tocará desplazarse hasta la institución de salud. O sea, que en pocas palabras, si yo estoy enfermo, me van a habilitar una línea o llamo a urgencias y allá un médico me va a decir, su caso lo tratamos de esta y esta forma, o le tomamos la muestra para definir si es riesgoso o potencial a tener la enfermedad, ¿cierto? No ir al servicio médico ni al hospital, sino llamar a través de esta línea, que ya enseguida les vamos a decir cuál es la línea. ¿Hay una llamada? Sí, hay una llamada que está acá esperando. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Mónica. Mónica, ¿desde dónde nos llama? Desde San Juan. Desde San Juan, le escuchamos. Para hacer una preguntita, supongamos si uno tiene una cita en Río Negro o en Las Tejas, lo más recomendable sería asistir o no. Sería muy riesgoso. No, Gracias, Mónica. Están canceladas, ¿cierto? En este momento el plan de contingencia incluso es no asistir a estas citas por fuera del municipio. Me imagino, lo que pasa es que esto es un tema que se dio también de la noche a la mañana, y sé que para los prestadores o para los hospitales es muy difícil realizar la comunicación paciente con paciente para la cancelación de la cita, pero en este momento la recomendación es no salir del municipio e incluso estar en lugares donde ya tenemos casos confirmados del coronavirus, como el Río Negro. Esta mañana, antes de venir a la oficina, busqué el reporte pues en el ministerio, iba a los 57 casos, pero ahorita validando ya tenemos 65 casos reportados en Colombia, la mayoría de ellos en la ciudad de Bogotá, con 33 casos, Medellín continúa con 7 casos, Río Negro 1 caso, Cali 3, Buga 1, Palmira 1, Cartagena 4, Barranquilla 2, Cúcuta 1, Bucaramanga 1, Manizales 1, Dos Quebradas 1, Neiva 7, Villavicencio
1 y Facatativá 1. Es muy importante que lo que usted dice, Sandra, esos son casos confirmados, Sí. pero casos sin confirmar. Ayer que estuvimos reunidos para que la gente tenga esa información, que estuvimos reunidos con los alcaldes del Oriente, a excepción de 2 municipios, todos tenían casos en revisión con posibilidad de confirmar, casos sospechosos. Sí, alcalde, incluso nosotros pues tenemos la ruta dada por el ministerio para poder descartar o no un caso sospechoso. Nosotros tenemos una ruta que incluso ya la mayoría de las IPS la tiene. Hay incluso una alta, o sea, ahorita ya los aeropuertos también ya tienen una restricción muy importante en el tema de estas personas. Allá en la oficina migratoria harán también una respectiva evaluación de posibles extranjeros o colombianos que vengan de otros países, y así igual nosotros tenemos un protocolo con unas preguntas determinantes que nos da o no establecer si es candidato sospechoso para el coronavirus. También, Andrea, si quiere, enseguida nos comenta un poquito más. Si quiere, en este momento hablamos también con Andrea acerca de este protocolo en salud pública, que se deben tener muy en cuenta ciertas acciones, no solamente desde el lavado de manos, que incluso se dice que el 50% está en nuestras manos, y por eso, Andrea, hablemos de cuáles son estos protocolos y cuáles son como estas medidas que directamente se toman desde la Dirección Local de Salud, para que entre todos en casa y también por fuera empecemos a ayudarnos frente a estos casos de coronavirus. Bueno, muy buenos días para todos y todas las que en este momento nos escuchan. En relación pues a esta situación epidemiológica que estamos viviendo a nivel internacional, como ya lo decían anteriormente, la curva de crecimiento en Colombia va demasiado alta día a día, lo vemos reflejado en los casos confirmados. En este momento la medida como principal es contener el virus, es prevenir el contagio. ¿Cómo hacemos esto? Quedándonos en casa, teniendo autocuidado. Es un tema de corresponsabilidad, tanto desde la dirección local como del hospital, las IPS y yo como persona. Implementar el lavado de manos frecuente con agua y con jabón. Desde la Organización Mundial y del Ministerio de Salud se tiene un protocolo del adecuado lavado de manos paso a paso. Lo encuentran en las páginas de la alcaldía en redes sociales, también en internet. Este lavado de manos debe durar como mínimo 60 segundos. También si tenemos algún tipo de signo o sintomatología de gripa, como tos, cansancio, fiebre no controlada y mayor de 38 grados centígrados por más de 3 días, estar en casa, aislarnos, el uso de tapabocas. Adicionalmente, dificultad respiratoria, es decir, cuando ya nos sentimos ahogados, que no somos capaces de respirar, comunicarnos con la IPS, con el servicio de prestación de servicios de salud, o con la línea que ya a continuación les vamos a dar, que es que se va a habilitar a nivel municipal. Si quiere, de una vez demos esa línea para responder otras preguntas que la gente está inquieta por acá. La línea telefónica y WhatsApp va a ser el 312-639-2454. Nosotros tenemos que tener claro algo como municipio, y es que nosotros, dentro de nuestra influencia de empleo, muchos de nuestras personas del municipio viajan a Río Negro, La Ceja, Medellín, por cuestiones laborales. Sabemos que lo que es Medellín y Río Negro ya tienen casos confirmados, entonces es también la responsabilidad que tenemos en el contacto con el otro. Hay unas medidas de protección, toser para cubrirnos, usar tapabocas si tenemos síntomas gripales, e incluso si alguno de estas personas que están trabajando por fuera del municipio, donde ya tenemos casos confirmados del coronavirus, tiene algunos síntomas similares, la recomendación es aislarse, como lo dice el ministerio, ¿cierto? Sabemos que también tenemos personas que trabajan en centros de salud, en Río Negro o en el aeropuerto, ¿cierto? Entonces estas personas también tienen que ser muy conscientes en qué manera lo están haciendo, si van a presentar algún síntoma, estar muy alerta del más mínimo, ¿cierto? Porque ellos tienen más factor de riesgo de los que estamos en el municipio y que no vamos a salir del municipio. Repetimos nuevamente la línea para que la gente la tenga en sus casas, la anoten por ahí y estemos muy pendientes de esta línea que va a estar las 24/7. 312
312-639-2454. 312-639-2454. La invitación a toda la comunidad es seguir todas estas medidas de prevención. Adicionalmente, si conocen alguna persona que haya ingresado de otros países donde en este momento hay circulación del virus, que son Ecuador, Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania, Italia, España, a favor de hacérnoslo comunicar. ¿Por qué? Porque todas esas personas hayan ingresado o hayan tenido algún tipo de contacto con alguna otra persona de estos países, se les debe realizar un seguimiento por parte de la entidad territorial, en este caso por la Dirección Local de Salud. Por acá tenemos más inquietudes, pero antes, alcalde, nos pregunta Diana Carolina, ¿qué se va a hacer con los gimnasios que no son municipales? Porque los del municipio ya se les dio la orden de que cerraran sus actividades, pero los del municipio que operan en la localidad. Dentro del decreto que en la tarde vamos a socializar con el Comité Municipal de Gestión del Riesgo, se establecen unas normas muy claras y muy estrictas en el tema de los gimnasios, en el tema de los bares, tabernas, discotecas y en tema de otros espacios donde se aglomera mucha cantidad de personas. Ahí va a estar pues claro el tema de eso y el objetivo es impedir que en esos espacios se realicen actividades, porque de lo contrario, todas estas medidas que hoy estamos mencionando, pues van a ser un canto a la bandera porque no van a ser funcionales. Nosotros aquí controlando el tema de la educación, un montón de cosas, y allá aglomerándose en las personas donde se puede diseminar la enfermedad. Entonces, en ese decreto va a salir el tema del cierre de esos espacios. Igual es muy importante la articulación que tenemos que tener a nivel municipal con las instituciones prestadoras en salud. Ayer hubo una capacitación virtual por parte del departamento en la toma de la muestra y inmediatamente la Dirección Local de Salud identifique un caso sospechoso, se va a remitir a la IPS con su asegurador para que ellos terminen de hacer el protocolo. Eso no quiere decir pues que la responsabilidad va a estar en el hospital y Dirección Local de Salud, sino que esa persona que va a estar como sospechoso, como confirmado, tiene un asegurador, el cual cada uno también está teniendo unos protocolos de atención para estos pacientes. Nosotros vamos a canalizar los posibles sospechosos, pero inmediatamente vamos a hacer el contacto con las IPS y su asegurador para que ellos terminen de hacer la ruta y en caso de ser necesario tomen la muestra, porque el hospital se hará cargo de sus pacientes, ¿cierto? Asegurada, pero igual nosotros también tenemos acá a Promedania Génesis, con una población importante afiliada. Ellos también recibieron la capacitación y también tienen las directrices frente a los posibles casos sospechosos. Entonces, un trabajo articulado que todos tenemos que hacer, así como tenemos que tener prácticas de autocuidado frente a la prevención, también tenemos que tener un trabajo articulado en el tema de la atención con las instituciones prestadoras en salud. Por acá continuamos con más inquietudes a través de los oyentes. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Luis, ¿cómo está? Luis, muy bien. ¿Y usted qué tal? Bien. Era para hacerle una pregunta. Lo que pasa es que con respecto al transporte público, el día de ayer iba el bus demasiado lleno, entonces yo pienso que es una fuente de contagio para los que trabajamos, pues supongamos yo trabajo en Río Negro, entonces es una fuente de contagio para los municipios de La Unión, La Ceja, porque no mandan más transporte o un bus más lleno o hacen alguna cosa. Luis, muchas gracias. De los temas crudos que ayer nos demoró casi más de una hora en la discusión con los alcaldes del Oriente era el tema del transporte, porque es un tema neurálgico y para el transporte, pues imagínense. Dentro del decreto que han expedido algunos municipios está el tema de control de pasajeros en el tema de transporte público en torno a la cantidad. Vamos a... pues ahorita en la tarde en el decreto que se plantea, digamos que hay unas recomendaciones o unas propuestas que nosotros estamos planteando para el tema del transporte, una cantidad específica de usuarios por medio de transporte, unos protocolos que se le van a exigir a las empresas transportadoras para el tema de limpieza de los vehículos. Entonces en la tarde vamos a tener ya clara esa medida. El porcentaje de ocupación de esos vehículos, digamos que ya hay un tema
planteado por parte de la administración. Sin embargo, lo vamos a socializar en esa comité de gestión del riesgo y con las empresas transportadoras, porque usted tiene toda la razón. O sea, aquí sacamos un bus de la Unión con sobrecupo de no sé cuántas personas y ahí va a estar también el foco de diseminación de la enfermedad. Peor aún en un espacio de esos donde se está recogiendo pasajeros en todos los municipios. Entonces, imagínense la magnitud de ese tema. Por ahora, en el decreto se va a establecer unos topes para los pasajeros. Esta enfermedad es dinámica y el doctor lo sabe, ya nos han dicho también a nivel nacional. Dependiendo del comportamiento que ella vaya teniendo, el gobierno nacional va a asumir medidas. Y hoy, que aquí nos acaban de notificar otro nuevo caso a nivel nacional, si eso sigue creciendo, yo estoy seguro que la próxima semana van a frenar por completo el transporte público. Claro, alcalde, esta es una enfermedad que es dinámica, no, está en evolución, es una enfermedad que no conocemos, todavía no hay estudios de un real impacto en la población. Por eso todas las medidas que se hagan en contener son bienvenidas. Acordémonos que de todas maneras, por el hecho de desescolarizar jóvenes, estudiantes y universitarios, también por ese lado se espera que el transporte disminuya también la congestión. Es una medida responsable con usted y llamar también, hacerle un llamado a las empresas de transporte que ellos mismos autorregulen. Acuerde que el gobierno nacional dice que son reuniones de 50 personas, pero yo a nivel familiar y a nivel personal les digo, no tengamos reuniones familiares extensas si no son necesarias y obligatorias, con amigos, reuniones familiares y todo eso tenemos que hacer porque la contención está en nuestras manos y una de las medidas de aislamiento es esa, que no haya mucha gente en contacto. Sí, porque yo quiero socializar esto con la comunidad, pues nosotros establecemos toque de queda aquí en los establecimientos de comercio y estoy pensando que quizás la comunidad diga, no, pero bueno, no va a haber discotecas ni bares, pero entonces organicemos la fiestecita nosotros y hagamos la vaca y reunámonos. O sea, es que aquí el tema es de la conciencia propia, nosotros nos tenemos que cuidar, esto es una realidad. O sea, ¿qué le tenemos que decir a la gente? Hombre, la enfermedad es muy compleja, usted lo acaba de decir, doctor, no la conocemos, se riega muy fácil y si se nos da ese tema de masiva permanencia de la enfermedad en la Unión, nosotros no tenemos la capacidad asistencial, así de sencillo, o sea, nos vamos a colapsar en todos los espacios. Ya hay países que están colapsados, países desarrollados, países con mucho más recursos que nosotros. Entonces, si nosotros nos damos esa oportunidad o esa horrible cosa que nos puede pasar de que nos llenemos de la enfermedad, pues aquí la cantidad de muertos va a ser impresionante porque no tenemos la capacidad institucional hoy para atenderlos. Eso es lo que nos puede pasar. Y si no nos cuidamos y no nos protegemos, por ejemplo, en ese tema que le acabo de mencionar del esparcimiento, de las fiestas, el municipio va a prohibir en los establecimientos abiertos al público, pero nosotros lo generamos en establecimientos privados. Eso controlarlo para nosotros va a ser muy difícil porque no podemos estar yendo a cada casa, en cada vereda, en cada casa del municipio a ver dónde están haciendo una fiesta. Es pedirle a la comunidad, hombre, tenemos que quedarnos quietos, tenemos que evitar espacios donde hay mucha gente para que la enfermedad no se nos disemine. Y priorizar también el teletrabajo, que algunas empresas ya lo vienen haciendo a nivel municipal y no solamente a nivel departamental, que la idea es que entre todos le apostemos también al autocuidado. Alcalde, nos preguntan, ¿qué medidas también se tomarán con el comercio que acapara y aprovecha para vender más caros productos como el jabón, el antibacterial, alcohol y otros, además de aquellas personas que compran estos productos por cantidades, dejando a otros sin poder obtener estos mismos productos para cuidarse de la pandemia? Ayer se le tocó el tema a la gobernación de Antioquia, nosotros estábamos en reunión con la gobernación y van a sacar unas medidas a nivel de gobernación. Ya algunos almacenes de cadena establecieron unos controles, ya usted va, por ejemplo, a algunas tiendas y solo le permiten llevarse un producto o máximo dos productos, entonces ya se está trabajando en el tema. Lógicamente nosotros pues también estamos abiertos a escuchar dónde se están haciendo ese tipo de abusos por parte de los comerciantes y ya la norma es clara, pues ya hay, digamos, unas instrucciones en torno a cómo podemos proceder con ese tipo de abusos que se pueden generar en estos momentos. Por acá también hay más oyentes. Muy buenos días. Muy bien, ¿usted qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Un saludo ahí para toda la mesa presente. Muchas gracias. Jason Zapata, le hago una preguntita. Claro que sí, Jason. Yo tengo un salón de belleza, pues aquí en la Unión. Entonces me gustaría saber cómo va el trabajo ahí, pues, para uno seguir trabajando
o qué se va a organizar con esos establecimientos. Muchas gracias, Jason. Bueno, por el momento debemos pues acatar todas las normas que se han establecido tanto a nivel nacional como a nivel municipal. No se debe en lo posible atender cuando hay mucha cantidad de gente en el local. En caso de que sí debemos tener todas las medidas de precaución, de desinfección frecuente y después de cada contacto con cada persona. Adicionalmente, uso de tapabocas y gel antibacterial las veces que sea necesario. Una pregunta que también surge muy a menudo es sobre el uso del tapabocas. Por favor, el tapabocas solo para personas con sintomatología, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, fiebre mayor de 38 grados, tos, dificultad para respirar y cansancio. También, Perdón, por acá tenemos otras de pronto recomendaciones. aclarar que no es algo, yo pienso que estamos en medidas, ampliar medidas que nos permitan evitar contagio va a ser una medida que podemos salvar vidas hacia futuro. Considero en el caso preciso de la peluquería que se puede obviar en el caso de que el usuario que llegue a motilarse tenga síntomas respiratorios, yo creo que se debe aplazar la cita en otro momento. Atender pacientes que no tengan en el momento de atención síntomas respiratorios, evitar tener conglomerados o mucha gente sentada en la sala de espera, manejar las citas, ojalá más personalizadas. Sabemos que entre menos gente reunida mucho menos riesgo. Y en el caso muy preciso, porque esa medida también la tomamos en odontología, a partir del hospital, los pacientes que vayan a un tratamiento odontológico y tengan síntomas respiratorios en el momento, esa cita se les va a aplazar hasta que pasen ese periodo de infección. Pienso que esta medida puede aplicar igualmente a los centros de estética o salones de belleza o peluquerías para evitar tener esta gente. Es que si el que esté con síntomas respiratorios en ese momento no debe estar en la calle, ni en salones de belleza, ni en salones, debe estar en la casa y ojalá con tapabocas si quiere proteger a su familia más cercana. Y les cuento, ya hay una normatividad. Ayer nos tocaron el tema en la reunión de alcaldes porque se presentó el caso de sospechas en alguna persona y le pedían pues aislarse. La persona en su momento se mostró reacia. Ya hay normas claras en torno a ese tema, o sea, ya nosotros como autoridad podemos obligar a esa persona a que se tiene que aislar. Entonces, lo que usted acaba de mencionar, doctor, es cierto, o sea, no es una cosa de que yo quiero o no quiero, no, es que me toca aislarme y si no lo quiero hacer, pues las autoridades tomarán cartas en el asunto y me aislaré. En el tema de los establecimientos abiertos al público, en ese caso de las peluquerías, pues, lógicamente, pues, las recomendaciones que usted hace, doctor, son muy importantes, ¿cierto? Pero el debido funcionamiento del espacio como tal va a depender también del dueño del establecimiento, es decir, usted le dice, va a separar las citas, la persona que tenga una gripe, pues simplemente no le puedo asignar citas hasta que no supere esa enfermedad. Entonces va a depender también mucho el manejo, y aquí hay que decirle a la persona que nos acaba de llamar y a todas las personas que tengan de pronto su peluquería, es que aquí están poniendo en riesgo ustedes también su salud. Y otros negocios también. No, pero ellos directamente, es que, claro que sí. usted está haciendo su trabajo, pero usted hoy, digamos, si no hace un buen manejo, recoge la enfermedad y lo que usted dice, se lo va a llevar a su familia, a sus papás, a sus abuelos. Entonces, ustedes mismos tienen que cuidarse, y aquí hemos sido reiterativos. Aquí lo fundamental para controlar esta situación es el autocuidado y la conciencia que nosotros mismos tengamos de las actividades que estemos desarrollando. Hoy nosotros tenemos que saber que somos agentes diseminadores. La enfermedad, vuelvo y lo digo, no se mueve sola. Nosotros somos quienes la cargamos y la movilizamos y la regamos por todas partes. Entonces, de nosotros va a depender fundamentalmente que logremos controlar esta situación. Por acá también hay unas sanciones incluso a nivel pecuniario que se realizan en caso de omitir estas dichas recomendaciones. No sé si nos puede leer el artículo, Sandra, en torno a lo que también se dice a nivel nacional, porque es muy delicado el tema, ustedes lo dicen, tenemos que ayudarnos, cuidarnos como municipio, y si sabemos de algún caso de una persona que haya venido, por ejemplo, de España, de estos otros países, ya saben que la línea está habilitada, porque es deber de todos cuidarnos y apoyarnos como municipio. Claro que sí, con relación a lo que hablaba ahorita el alcalde, incluso Colombia, dentro del Código Penal, en su artículo 368, habla sobre la violación de las medidas sanitarias. El que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia incurrirá en prisión de 4 a 8 años. O sea,
Igual el ente nacional y departamental y municipal tiene facultado también de que si alguien viola estas medidas sanitarias que se están tomando en protección de toda la población, es que no es de uno mismo, de uno solito, sino de toda la familia, lo que estábamos hablando ahorita, eso ya también está reglamentado. Por supuesto, Sandra, por acá también tenemos otras recomendaciones. Adicionalmente, también el artículo 369 nos habla sobre la propagación de epidemias, donde da una pena aumentada con el artículo 2 de la ley 1220 del 2008. El nuevo texto es el siguiente: el que propague epidemia incurrirá en prisión de 4 a 10 años. Alcalde, la gente continúa preguntando el tema de toque de queda, que si ya se tomó en otros municipios, acá cómo se debe tomar esta medida, o como lo habíamos dicho ahorita, usted va a dar recomendaciones en la tarde, pero como para ser reiterativos, que sí se va a tomar, pero primero se va a analizar frente al Comité de Gestión del Riesgo. Hoy nosotros como municipio tenemos ya una propuesta de toque de queda. Sin embargo, pues en aras de escuchar recomendaciones, de mirar qué implicaciones puede tener un toque de queda a nivel de comunidad, lo vamos a socializar ahorita en la tarde con el Comité de Gestión del Riesgo. Entonces en la tarde vamos a hacer unas cuñas donde vamos a establecer toque de queda, en qué horarios, cómo vamos a manejar el tema de los menores y los adolescentes en la calle, a través de este medio de la emisora y a través de las redes Facebook sociales. El decreto está listo desde ayer. Ayer en la reunión de alcaldes pues fuimos claros en cuáles medidas se iban a tomar y cuáles iban a ser las condiciones. Sin embargo, pues establecimos también en esa reunión que de ese comunicado que salió de la reunión de alcaldes, debíamos de tomar un decreto, un acto administrativo a nivel municipal que reglamentara el cumplimiento de las mismas. Es lo que hoy estamos haciendo y que en la tarde pues a través del Comité de Gestión del Riesgo vamos a establecer ya en claro. Al comité vamos a llegar con el decreto ya listo. Yo creo que hay 2 o 3 puntos crudos que hay que tratar ahí: el tema de los establecimientos abiertos al público, el tema del toque de queda, el tema de la ley seca, y definidos esos 3 temas en cuanto a horarios y en cuanto a manejo, queda en firme el decreto y lo vamos a socializar. Entonces toque de queda con toda certeza va a haber, y muy seguramente también tendremos que manejar, y ya les toqué el tema de por qué, el tema del manejo de los jóvenes. Yo no quiero ver en la tarde el parque lleno de gente, como todos ayer, tomando tinto, comiéndose un cono, como si no estuviera pasando nada. O sea, la cosa es real y nos tenemos que cuidar todos. También a esta hora más oyentes tienen inquietudes, como para ir finalizando, ya que ahora tendremos también otras socializaciones en este espacio. Muy buenos días. Aló, buenos días. Aló. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con María Luz, que está aquí en La Madera. María Luz, le escuchan. Vea, le pregunto a mi niña, lo que pasa es que yo tengo un yerno que trabaja en el IREMA. En estos momentos tiene gripe y todo. No se encuentran los tapabocas. ¿Qué nos sugieren para él, pues, si sigue trabajando o si hay la diaria al supermercado? No. Muchas gracias. Bueno, este fue uno de los casos que hablamos inicialmente. Un trabajador, yo pienso que lo indicado es comunicarse con su empleador, referirle qué sintomatología tiene, y ojalá en este momento también nos escuchen los empleadores, porque lo que está pasando es que si algún usuario llama al patrón y él le dice que no tengo incapacidad, pero la norma creo que en estos casos es claro: comunicarse con su empleador, manifestarle sus síntomas, si no es pues de riesgos para coronavirus o enfermedad que tuvo contacto con extranjeros o con personas que hubieran estado enfermas o estuvo viajando al exterior, suponemos que es una gripe habitual, que ese es otra de los que quiero decir. En este momento, por esta época, nosotros sufrimos unos picos de la influenza, que ha sido la gripa habitual que hemos tenido hace varios años, que la hemos ido sobrellevando, incluso si se tienen las vacunas que van a estar disponibles a partir de mayo. Lo más probable es que sea una gripa por influenza de la que tenemos estacionalmente. Lo que sí se debe es comunicar al empleador, manifestarle su situación médica. Dice que por recomendación todas del ministerio y todo eso, usted se va a quedar en su casa. Un problema grande sí es los tapabocas. Ante estos pánicos, se acabaron hace tiempo, ya no se consiguen ni aquí en el municipio, ni en La Ceja, ni en Río Negro. Nuestros proveedores también de hospitales están con una escasez muy tenaz, y eso ha sido incluso pues del mismo pánico. La gente con razón, digamos, tienen susto y están utilizando, pero se ha utilizado mínimo si está en
su casa, que esté en una habitación, que esté aireada, que no tenga contactos con familiares de la casa. Sabemos que preveniendo el coronavirus vamos a prevenir también muchas infecciones respiratorias, vamos a tener una ganancia adicional de las gripas que nos daban habitualmente, vamos a prevenirlas también. Entonces, que no esté en contacto con muchas personas de la casa, que esté en una habitación aireada, que tome bastante líquido, se recomienda mantenerse hidratados. Si hay malestar, dolor o fiebre escasa, tomar el uso de acetaminofén. Por ahí en algunas revistas o algo se viene hablando algo del ibuprofeno, como que ha tenido en Francia o algunas complicaciones, ibuprofeno, naproxeno y otros antiinflamatorios como diclofenaco. Entonces, por lo menos la recomendación inicial ahora es solo hacer el uso de acetaminofén. Si es un adulto, puede ser 1 o 2 tabletas cada 6 horas, dependiendo de la fiebre y malestar. Subdirector, también hay unos mitos que se han generado a nivel mundial del coronavirus, por ejemplo, que el uso del ajo, un montón de cosas caseras que no son comprobadas y que es mejor no tenerlas como en cuenta, porque son mitos que se están generando y que la gente empieza a generar estas mismas cadenas a través de WhatsApp. Entonces, la misma comunidad se encarga de rotárselas y hay más preocupación por este tema, que haga esto, que haga lo otro. Claro, sí, sabemos que las redes sociales está llegando comunicación que no tiene ningún filtro a la población en cada recóndito lugar del país. Lo mínimo que tiene mucha gente es un celular y tiene su WhatsApp y estas redes. Sabemos nosotros desde la institución de salud, que es la Organización Mundial de la Salud a nivel internacional. En Colombia está el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud como entes rectores. Tenemos a nivel departamental el Servicio Seccional de Salud y la Dirección Local de Salud, que es por donde se surten la información habitual. Sabemos que es una enfermedad que no tiene cura, es un virus nuevo. La cura dicen que se demorará 15 a 18 meses cuando se encuentre una vacuna. Es de manejo sintomático. Sintomático quiere decir, si de pronto tiene un poco asfixiado, se le coloca oxígeno en un hospital. Si tiene fiebre o malestar, se toma el acetaminofén, como digo. Si tiene vómito o algún otro síntoma, se maneja muy específicamente cada síntoma. La recomendación es estar en reposo, estar aislado, mantenerse bien hidratado y evitar el contacto directo con otras personas. Doctor, para hacerle claridad a la comunidad, cuando usted se habla de que no tiene cura, es que... bueno, que no tiene... Bueno, que la gente debe estar allá pasmada diciendo... bueno, sí, no de generar allá. Hasta el momento no hay una cura, un medicamento o algo como pero teníamos si H1 que está un antiviral. O sea, si a mí me da coronavirus, listo, ya no tiene, la cura es una enfermedad que si vemos en términos generales, sí, la gente al 80% de la población le puede pasar muy asintomático, casi que puede tener la enfermedad y ni cuenta que se dio, o unos síntomas muy leves de una gripa, carraspera. Hoy esta mañana entrevistaban a una niña que llegó de España la semana pasada y ella dice cuenta, tenía como carraspera, malestar en la garganta, y ya cuando llegó una tos muy escasa, no era una enfermedad muy leve, sino por venir de España se hizo el examen y para sorpresa que ella fue la primera sorprendida cuando le resultó positivo porque se sentía muy aliviada. Esto es, la cura la tiene el mismo organismo cuando el organismo libere anticuerpos contra el virus que les llegó. Lo que no tenemos, valga la aclaración, es una vacuna que la prevenga, no tenemos la prevención, es con el cuidado y lavado de manos. Sí, señor. Y el manejo es un manejo muy sintomático, ya de acuerdo a cada paciente según sus síntomas. Puede incluso uno requerir un ventilador automático, que ese es el riesgo que tenemos, y la contención radica en eso, que la pirámide no coja muy inclinada para que no tengamos muchos enfermos en el momento. Sabemos que es posible que dure muchos años, pero si tenemos ya muy poquitos enfermos, van a ser poquitos los complicados y van a tener oportunidad de tener atención en centros especializados. Es decir, si la enfermedad ya nos llegó, pero que nos llegue lo más despacio posible, evitando el contagio, que no se vayan a tener 1.000 o 2.000 o 3.000 enfermos que requieran unidad de cuidados intensivos, porque esto es lo que en el país no cuenta en estos momentos con esas disponibilidades de esos servicios. Por acá tenemos otro oyente, hay muchas preguntas, alcalde, mucha gente está inquieta con este tema, pero creo que vamos a recibir esta última llamada, damos otras generalidades y otras recomendaciones que nos preguntan, Andrea, a nivel del lavado de manos, que creo que es fundamental que les digamos paso a paso cómo lavarse las manos, cómo tener este jabón por lo menos en la casa, que de alguna u otra manera nos ayude a prevenir. Muy buenos días. Sí. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Bueno, al parecer la oyente que estaba ahí en la línea
No espero, Andrea, ¿cuáles son entonces esas recomendaciones a nivel final para que tengamos muy presentes en nuestras casas también desinfectar los espacios que comúnmente utilizamos? Y hoy es más que todo cuidarnos. En comunidad vamos de alguna manera a prevenir todo este tipo de cosas. Andrea nos cuenta lo del lavado de manos y qué otras medidas podemos tener desde la casa para poder prevenir. Bueno, inicialmente recordarles pues la sintomatología de alarma, que es el principal síntoma, es dificultad respiratoria, es decir, sentirnos ahogados, cansados, estar pendientes a la temperatura y básicamente tomárnoslas pues todos los días, 3 días seguidos a una misma hora, que no sobrepase los 38 grados centígrados, también tos y cansancio. Entonces, el lavado de manos debe durar como mínimo 60 segundos, debemos pues humedecernos las palmas de las manos, el jabón antibacterial, luego lo dispersamos en las palmas de la mano, luego el dorso tanto de mano derecha como después mano izquierda. A continuación volvemos a hacer el procedimiento entrelazando los dedos de ambas manos. Por último, hacemos como una especie de candadito, como durante el entrelazado de los dedos no le hicimos la adecuada limpieza al dedo pulgar. Lo vamos a hacer individualmente a manera de giro tanto de mano izquierda como de mano derecha. Finalmente ponemos nuestros deditos en la otra palma de la mano, también mano derecha, mano izquierda, nos jugamos y nos secamos. Recomendable que sea pues como con una toallita desechable que solo tenga un uso. Ya cerramos. Yo les hago una pregunta. Sí, porque yo veo que todo el mundo está comprando tapabocas y si yo no tengo nada, pues ¿para qué me lo pongo? Esa es una de las razones de que estén muy escasos. Para la institución no han podido. Lo que es recomendable, en la institución tenemos un usuario que llegue con síntomas respiratorios, desde admisiones se le va a dar tapabocas al enfermo, al que esté, ni siquiera a los acompañantes. Idealmente sí, en los servicios de salud, el médico que lo va a atender por ahora, sí tenemos esa norma de que todos tengan un tapabocas desechable. En la calle no es recomendable. Lo que pasa es que no es recomendable ni siquiera que esté donde haya aglomeraciones de gente, que mucha gente lo hace eso porque va para aeropuertos o a sitios de concentración que lo están utilizando. La idea es evitar eso y hasta el momento, lo que pasa es que como todas estas medidas cada día avanzan más, no sabemos que hoy decimos esto, mañana podemos estar diciendo que la medida se implementa. Usted ya ha visto, alcalde, cómo rápidamente las medidas han evolucionado en una semana y es posible que se recomiende, pero al momento no, le tapabocas para el que tenga los síntomas respiratorios. Andrea, que decía, se nos olvida una recomendación que aquí por hablar de otro no hemos dado, del saludo. Acuérdese que el saludo ni siquiera tocarnos con las manos, de manos, ni abrazo y mucho menos de beso. Sí, esta es otra de las recomendaciones principales que no hemos tenido aquí en cuenta, pero uno tiene que concientizarse enormemente para llegar y ver a la persona y no darle su beso y no saludarlo. Pero esta es otra, de no tener contacto con la otra persona, porque sabemos que somos la fuente de contagio. Esta medida aunada a todas las otras. Bueno, y lo otro es como un llamado muy especial a la comunidad y es con relación a la manipulación de la información, ¿cierto? El único en este momento autorizado para dar información sobre casos confirmados es el Ministerio de Salud, porque uno ya ha escuchado, ayer por ejemplo me llamaban que si aquí ya teníamos casos, que es que yo escuché, que es que entró una señora en la ceja del hospital, que una cosa con la otra, entonces no generemos pánicos. Vuelvo y les digo, el único autorizado en este momento en Colombia es el Ministerio de Salud para confirmar los casos, ni siquiera el ente territorial o departamental. Entonces no armemos malos comentarios por suposiciones que ni siquiera están confirmadas, porque esto genera un impacto negativo en los municipios donde supuestamente se está afectando por esta enfermedad.
Agradecemos entonces a César Orlando Vázquez Castaño, subdirector científico del Hospital San Roque, también a Andrea Botero, enfermera de salud pública del municipio, lo mismo que a Sandra Gómez, directora local de salud. Alcalde, a usted por contarnos, como siempre, de primera mano, mantenernos informados, no solamente a la comunidad, sino también a la zona rural y a todas las personas que a esta hora están conectadas a través del Facebook Live de cada uno de estos medios de comunicación. En la tarde volveremos a estar acá, también desde los medios, para que sigamos muy atentos a este tema y que usted lo decía al principio. En Italia fue impresionante las primeras semanas y por eso nosotros debemos tener las recomendaciones muy claras. No es como por generar alarma ni alerta, pero sí es por prevenir y por hacer que entre todos nos ayudemos, y en nuestras manos está también que nos podamos cuidar de esta enfermedad. Alcalde, muchas gracias. Sí, no, aquí el tema es muy claro. Yo creo que es hacer claridad en las comunidades que no estamos en un periodo de vacaciones, que estamos en un periodo de que nos cuidemos, de que estemos en la casa, de que nuestros hijos no estén, digamos, en periodos recreativos en la calle, no porque no se deba, sino que no se puede, por el tema de la enfermedad. Es decirles a toda la comunidad que el autocuidado es fundamental para hacerle frente a esta problemática. El doctor ha sido claro, mire que en los niños a veces la enfermedad es asintomática, o sea que ¿por qué estamos cuidando tanto a los jóvenes y los niños? Pues porque ellos muchas veces no presentan síntomas muy drásticos, pero ellos se encargan de transportarla y de diseminarla a otro tipo de población a la cual sí la va a afectar mucho. Entonces estamos tomando medidas. En la tarde, vuelvo y le digo, después de socializar con el Comité de Gestión del Riesgo, vamos a estar aquí nuevamente para contarles qué medidas se establecieron, cómo se estableció el toque de queda, qué se definió con los establecimientos abiertos al público, qué se definió con el tema de los jóvenes, la ley seca, para que la comunidad sepa en torno a esas medidas y entre todos pues nos cuidemos, que es el objetivo y el fin fundamental de todo lo que hoy estamos haciendo. Alcalde, nuevamente muchas gracias, y también a los funcionarios de la salud del municipio, a La Voz de la Unión por estar con nosotros y por ser de primera mano también un medio informativo en la comunidad. Muchas gracias, feliz día, les mantendremos informados.